Bueno, primeramente, buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Actualmente me encuentro cursando mis estudios en psicología en la Universidad Católica en la ciudad de Quito. Con respecto a mis proyectos o lo que he estado haciendo en estos últimos años ha sido básicamente dedicarme a mi profesión, a la investigación dentro de lo que es algunos temas de la psicología que han sido muy interesantes o a mi parecer trascendentales dentro de la profesión para conocer propiamente este mundo que es la psicología. En cuanto a los libros o a mis escritos, he realizado solo cuentos cortos, pequeños escritos que no he llegado a publicarlos. He estado pensando también en poder hacer una segunda parte de lo que es Alas de Arcángel o también poder comenzar con un libro nuevo que sea más referente a lo que es el suspenso o entrar en una nueva temática distinta a la que abordé en el primer libro. Bueno, en gran parte el apoyo vino de mis padres. La Casa de la Cultura también fue un apoyo para todo este proceso. Igualmente algunas personas que me acompañaron. Y bueno, el proceso en realidad puede ser bastante largo. A mí me tomó alrededor de un año poder publicar mi libro, puesto que lo terminé a los 16 años. Y a los 17 fue que por fin pudo ver la luz. Después de presentar este manuscrito en la Casa de la Cultura, pasa a un proceso y a una lista en donde algunos escritores de la ciudad de Ambato deben realizar las respectivas correcciones. Muchos de ellos hablaron conmigo, comentaron sobre el libro, tal vez alguna recomendación, correcciones en cuanto a la puntuación o a ese tipo de detalles que se necesita que esté bien estructurado dentro de lo que es un libro. Posteriormente se pasa a la edición, que es una de las partes importantes también. También se pasa al registro de lo que es la Casa del Libro, el ISBN, y se registran todos estos derechos de autor. Para mis libros me parece una temática muy interesante porque sale de lo que estamos acostumbrados. Y siempre he pensado que si uno puede escribir un libro, puede siempre salirse de esos límites de lo conocido, ir más allá de lo que sabemos, poder crear un mundo propio, algo irreal, algo salido de nosotros. Alrededor de unos 10, más o menos, que no he logrado publicar en medios sociales y nada, solo lo he hecho como un pasatiempo o hay de esos momentos en los que se tiene más inspiración, llegan ideas y se escriben algunos cuentos cortos que posiblemente más adelante piense extender las historias y hacer un nuevo libro, pero son esas pequeñas ideas que nacen en ese momento. Yo me considero una persona agnóstica, entonces creo que en ese sentido el entendimiento humano se encuentra muy limitado para responder o para afirmar o para descartar la existencia de ciertos seres o de ciertas entidades. Pienso que el ser humano no tiene aún la capacidad para crear leyes universales. Entonces, en ese sentido, podemos quedarnos, como se dice, en el limbo, decir tal vez existan, tal vez no, pero yo no puedo afirmar o descartar la existencia de estos seres. Bueno, yo creo que Lovecraft, primeramente, él tiene todo un mundo, toda su propia demonología, por decirlo de una manera. Tiene todos estos personajes interesantes que es inevitable inspirarse de este gran autor. Stephen King, en cuanto a lo que es la inspiración que tomé de él, es más hacia el lado no de mi libro,
sino del terror o de la manera en la que este autor aborda todos estos temas. Entonces, se pueden escoger varios elementos de los libros de Stephen King que van a componer todo este contexto y este ambiente del terror propiamente. Entonces me parece que es muy útil tener este referente para poder tomar ciertas cosas, ciertos elementos y poder tener una comprensión más amplia de aquello que nos puede causar miedo. Bueno, yo creo que la psicología netamente es un campo muy amplio que nos ayuda a entender ciertos fenómenos del ser humano. En este aspecto, conjugar lo que es la psicología como una ciencia y toda esta parte del esoterismo, la espiritualidad y demás, yo creo que hay que verlo desde afuera. Es decir, tomando a la psicología como aquel ente que va a estudiar propiamente no la espiritualidad, sino el porqué de esta espiritualidad, por qué es importante o no que el ser humano pueda tener este sentimiento o qué factores influyen para que esto se conjugue dentro de una sociedad o cómo esto va a influir posteriormente en las generaciones siguientes. Dentro de lo que es el esoterismo tenemos a la parapsicología, que no está dentro de la psicología, sino es otro campo distinto, que sí va a estudiar este tipo de fenómenos, como son los fantasmas, los espíritus, la ufología, todo este tema. Pero dentro de lo que ya es la psicología propiamente, como carrera, como una disciplina científica, me parece que es de suma importancia para entender esto de lo que es el terror, entender por qué las personas sentimos miedo ante ciertos aspectos de la cotidianidad. Entonces, como se diría, entre comillas, de estudiar los aspectos normales, porque en la psicología no hablamos de normalidad o de anormalidad. Entonces, para mí la psicología es una herramienta importante para entender todos los procesos del ser humano. Bueno, para mí todo este tema de los ángeles es parte de la historia o de la religión católica visto como una mitología. Porque si nosotros revisamos la Biblia y la comparamos con otras, tal vez como el Popol Vuh o este tipo de historia, lo podemos ver desde un punto de vista mitológico. Pero desde el punto de vista religioso puede ser distinto. Pero en lo que respecta a la Biblia, todo esto de los ángeles, los arcángeles, yo lo veo desde un punto de vista desde la mitología, no como seres que hayan existido o como que existan. Nuevamente, como decía anteriormente, creo que el pensamiento humano es demasiado limitado como para decir que sí existen o que no existen, pero desde mi lectura o desde lo que he podido ver, lo puedo tomar desde el punto de vista de la mitología cristiana. Bueno, para mí era importante poder conectarme con los personajes que se encontraban dentro del libro, porque si uno cuando escribe no siente aquella emoción, yo no podía esperar que el lector sienta lo mismo o que estoy haciendo una correcta escritura para poder transmitir todo esto que quería. Entonces, es importante que uno como escritor pueda ponerse en los zapatos de su personaje, teniendo por supuesto los límites adecuados y pueda continuar con la historia. Recuerdo que cuando escribía a veces sentía cierto enfado, a veces impotencia, también tristeza en algunas situaciones que sucedían alrededor del personaje. Y me parecía que eso era importante reflejar en lo que escribía o en la manera en la que quería expresar todas estas cuestiones, ¿no?